Bueno, gracias por venir. Es la segunda charla de Babestu Proteger que ofrecemos gracias a la colaboración, la gran colaboración que nos está dando Feministas al Congreso. Suriñe es la vicepresidenta. También en Bilbao estuvo Silvia Carrasco de Docenco. Docenco es Docentes Feministas por la Coeducación. Y también el Micilio Donosti también nos apoya, ha difundido, ya hemos visto que ha difundido bien la charla. Y también el grupo Sasuna Libertad de Vizcaya, que es un poco también el que impulsó este tema, ¿no? La charla de hoy tenía dos ponentes, pero las energías están un poco revueltas. Y ha habido un problema con el avión, justo a la misma hora había dos destinos de Valencia a Bilbao. Y a Amparo le han mandado además un aviso que se retrasaba, que esperase 20 minutos o 30. Y al final, claro, o sea, a la misma hora, al mismo, y ha habido un error y han perdido varios el avión. Le tenemos aquí por Zoom, hemos probado dos conexiones, hay una que se nos va la imagen, pero bueno, el sonido parece que va mejor que la imagen, y le podremos oír desde Valencia. Amparo es miembro de Women Declaration International, es una asociación internacional, y tiene mucha información de lo que está pasando en Europa con el tema trans. Entonces nos va a poner un poco al día, porque los medios de comunicación nos tienen un poco retrasados. Esta ola que está ahora en todas las escuelas, nos acaban de decir ya que en Santa Águeda quieren cambiar la canción. Ya han mandado ya todas las icastolas y centros para cambiar la canción. Bueno, esta ola que nos viene aquí, en algunos sitios ha venido antes, y bueno, en Inglaterra la han parado. Pero Amparo nos contará muy bien todo lo que ha pasado. No solo en Gran Bretaña, también en otros, en Dinamarca también han bajado muchísimo la hormonación, de un casi 90% a un 6%. Bueno, hay buenas noticias y aquí hay que difundirlas. Nuestro objetivo es siempre debate público, estabilidad pública. De hecho, en la charla de Bilbao queríamos saber lo que había pasado en Bernedo, como todo pichichi en este país, invitemos a las dos partes. A Suriñe, que fue la persona que divulgó este tema, que se atrevió a sacar este tema, tras oír a las madres y quedarse pues asustada de lo que estaba pasando. Y también les invitamos a los monitores de Bernedo, evidentemente, y no han querido participar. Cuando han convocado esta contracharla, pues también les hemos invitado a los de EGAN, que si querían venir 15 minutos les ofrecíamos el micrófono, porque lo que no hace falta es confrontar las personas, sino las ideas. Y para confrontar las ideas basta una charla y que estén ambas partes. Tenemos pensado invitarles, la próxima charla les haremos seguramente una invitación a los dos sindicatos que han boicoteado la charla de Bilbao, Steilas y LAB. Mandaron cartas a los colegios de que no se difundiese la charla. Y bueno, vamos a hacer un debate abierto y a ver si vienen a debatir, que es lo que se hace, ¿no? Cuando hay diferentes puntos de vista, ¿no? Y sin más, me callo ya y doy la voz a las importantes de hoy. Suriñe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Patxi. Arrastion guztioi, eskerrik asko etortxagatik, bihotz-bihotzetik, muchísimas gracias por venir, de verdad. Vamos a ver si respondemos a algunas preguntas y aclaramos algunas cuestiones. Yo tenía una vida medio tranquila, más o menos, ¿no? Porque estoy metida en estos berenjenales y ya me llamaban terfa, ya tenía muchos líos. Pero a finales de agosto yo no sabía cuánto se me iba a complicar la vida cuando me contactó una mujer a través de una conocida común y me empezó a contar lo que había pasado a su hija en Bernedo, lo que le empezó a su hija a contar, su hija de 15 años. Pase. No cierres, que morimos de calor aquí. No, pero vamos a mirar. Vale, perdón. No, que van a abrir, no os asustéis, o sea, que es porque van a abrir por ahí, que yo pensaba que íbamos a morir. Están meditando Claro. Vale, pues. Esta mujer empezó a contarme lo que su hija le había empezado a narrar según se bajó del autobús que la traía del Udalecu de Bernedo. Puede ser, va. Su hija le empezó a contar que lo había pasado muy mal, que de hecho le había escrito cartas, le preguntaba por qué no había ido a buscarla, qué pasaba, ¿no? Las cartas no habían llegado, llegaron después.
y le empezó a contar. Los baños eran mixtos, nos teníamos que duchar chicos y chicas juntos, desnudos y con los monitores. No podían tener ninguna comunicación con sus padres, que por un lado es normal, que no les dejen móviles, pero por otro lado estaban incomunicados prácticamente en cualquier situación. Es decir, hubo algunos problemas médicos, incluso la hija de esta mujer los tuvo, y no le fue posible, no contactaron con la madre en ningún momento, ni la llevaron a un centro médico y tal. A base de mucho insistir, finalmente consiguió que una chavala que salía del campamento para un tema familiar que ya estaba programado avisara a su madre, y fue la madre la que llamó: oye, ¿qué le pasa a mi hija? Me han contado que le está pasando algo mal, y finalmente la dejaron hablar con su madre con el móvil en manos libres y todos los monitores alrededor. Es decir, no pudo contarle nada de lo mal que lo estaba pasando. Yo cuando oí esto decidí publicarlo. Ella ya, para cuando habló conmigo, ya había intentado hablar con los monitores, no le cogían el teléfono. Les escribí un correo electrónico, la respuesta que recibió luego os la comento. Incluso contactó con el Ararteko, con el Defensor del Pueblo, y la respuesta que recibió fue que lo sentían mucho, pero eso era una cuestión de una empresa privada y el Ararteko no tenía nada que hacer, y buenas noches y buena suerte, ¿no? Yo me puse también en contacto, intenté ponerme en contacto con el campamento, nadie me cogió el teléfono, les escribí un mail al que nadie respondió y finalmente publiqué el primer artículo. Después de publicar el primer artículo, empezó a contactarme gente por tierra, mar y aire. Empezó a contactarme gente por Twitter, por Instagram, por Facebook, conseguían mi teléfono, porque había muchas otras madres que a raíz de publicar yo el artículo se enteraron de lo que habían pasado a sus hijos, porque muchos chavales no cuentan las cosas en casa. Y también me contactó un Erchaña, que fue el primero que me contó que ya había una denuncia de 2024 contra ese campamento. ¿Vale? Esa es la denuncia que llegó al juzgado de Vitoria en abril del año pasado, y que desde abril hasta que sacamos los artículos y saltó el escándalo había estado en un limbo judicial, es decir, en un cajón, metida y escondida, esperando que nadie se acordara de ella, hasta que saltó todo esto, y ahora es la que ha puesto todo en marcha, a la que se han sumado las 20 madres del campamento de este verano. ¿Y por qué digo que hoy que luego os hablo de la respuesta de los monitores? Por la misma razón por la que están los de las turutas ahí abajo. Y vosotros me diréis, ¿qué tiene esto que ver con el tema trans, con la transfobia, con todo esto? Eso es algo que yo sé que sí tiene algo que ver, pero que yo no habría dicho si ellos no lo sacan a la luz. Es decir, los primeros que mencionaron el tema fueron los monitores de Bernedo, y a partir de ahí han venido todos detrás. Es decir, ya los chavales, cuando protestaban porque no querían ducharse juntos, desnudos, les dijeron que era por un tema, si había alguna persona trans, que no se sintiera mal, etcétera. Eso ya fue lo primero que le dijeron a los chavales. Pero cuando los monitores sacaron un comunicado respondiendo a todo esto de Bernedo, y en la respuesta que le dieron a esta madre que me contactó, ya le mencionaban que es que el campamento, el Udaleku, era un Udaleku ecologista, euskaldun, y feminista, y con el tema trans. Todo esto, es decir, ellos ya en sus explicaciones de por qué hacen lo que hacen meten todo el tema trans, ¿vale? Más allá de que uno de los monitores se considere trans, etcétera, ellos ya desde el principio ponen el tema trans en el centro de toda esta cuestión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cualquier crítica que se hace es transfobia. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran con los niños y todo lo demás es transfobia. Algunos niños protestaron, otros no, son menores, lógicamente, y saben que están allí como menores bajo tutela de unos adultos que son los responsables de ellos y a quienes les tienen que obedecer, ¿no? Y aún así hubo menores que protestaron porque no querían ducharse en duchas mixtas, desnudos, que pidieron las duchas que no fueran mixtas o poder ducharse en bañador. Se les negó.
Ellos dicen que no, que era voluntario, pero no es cierto. Se les negó y además se hizo presión de grupo con los demás chavales, o sea, se les cerró esa posibilidad. Que tampoco es que se ducharan todos los días, hay que decir, porque otra de las derivadas de estos udalecus es que el tema higiene, cuidados, etcétera, ha dejado mucho que desear. De hecho, en las denuncias de algunas madres ha llegado que sus niños, los más pequeños, las mochilas o la ropa que traían ha sido toda para tirar. O sea, con bichos y para tirar. Tenían que beber muchas veces todos de la misma taza en el desayuno o en la merienda. No había cubiertos, en fin. Todo ha dejado bastante que desear, aunque no sea lo más grave, ¿vale? Y empiezan a salir más cosas que habían pasado o bien en otras chandas de campamento o a otros críos de otras chandas de distintas edades o de otros años, ¿no? Que nos empiezan a contar sus madres. Entre ellas, pues que había juegos para conseguir la merienda y que uno de los juegos era chuparle el dedo del pie a un monitor. O chuparle un dedo de la mano untado en nocilla a un monitor, por ejemplo. Y así siguieron saliendo cosas, como que en este campamento de la primera madre que denunció no, pero en muchos de los campamentos a lo largo de los años, los monitores una de las noches hacían un aquelarre. Estupendo, ¿no? Hacemos una hoguera, nos juntamos alrededor del fuego, cantamos, bailamos. Estos aquelarres eran un poco especiales. Estoy hablando de la denuncia de una madre de un niño de 8 años, en una chanda de niños de entre 8 y 11 años. Los monitores desnudos, bailando alrededor del fuego, incitando a los menores a desnudarse, poniéndose delante de ellos desnudos que estaban sentados en el suelo. En fin, esto como algo habitual, aparte de como algo habitual, estar desnudos los monitores en el campamento, cocinar desnudos, incluso se supone que hay algunos menores que han visto a monitores teniendo relaciones. Esto es lo que ha pasado en estos udalecus, no solo en Bernedo, también, aunque no haya denuncias sobre estos campamentos, se sabe que ha pasado en Goñi y en Abaigar, también porque son los 3 campamentos que maneja esta asociación Sarreal Cartea. Y todo esto que es un escándalo y que salta y que todo el mundo se pregunta cómo ha podido pasar, pues aunque esta asociación lleva haciendo campamentos desde hace 50 años y hace 50, 40, 30 años no pasaba esto y no eran así, parece que desde hace, calculamos por los testimonios que hemos recopilado, entre 15 y 16 años que estas cositas empiezan a pasar, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay y esto es lo que dicen que es transfobia, ¿vale? O sea, lo que está en los juzgados como abuso de menores y maltrato a menores, que es una cosa muy, muy, muy seria. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Pues en este tiempo, después de que sacara ya por fin artículo El Correo, se monta la Mundial, entonces un escándalo, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y como sabíamos que iba a pasar, no ha pasado nada. Es decir, no ha pasado nada. Es verdad que se ha puesto en marcha, ha habido 20 denuncias, 20 familias que se han animado a denunciar, se ha puesto en marcha un proceso judicial que todavía está y las instituciones, pues bueno, fueron las primeras en contactar a las familias, en darse golpes de pecho, en ofrecerles el oro y el moro y vamos a hacer unos protocolos para controlar este tipo de campamentos, este tipo de actividades y que esto no vuelva a suceder. Y de repente se acabó. Pero no solo se acabó, es que la semana pasada nos enteramos, bueno, se enteraron las madres antes, de que se vuelven a anunciar en su web los udalecus para el verano de 2026, en Bernedo, Abaigar y Goñi. Y aquí entra otra institución en juego, que es la Junta Administrativa. En algunos pueblos de Araba hay una figura institucional que es la Junta Administrativa que engloba pues, el municipio y no sé si algún municipio alrededor, algunas otras figuras. Es un ente público de gobernanza municipal, intramunicipal en Álava que no tenemos en los demás territorios, pero que ellos sí tienen. Entonces, el centro donde se hace el Udalecu de Bernedo pertenece a la Junta Administrativa de Bernedo, que es la que se lo alquila a esta asociación para realizar los udalecus.
Y resulta que esta asociación está anunciando los Udalecus de 2026 y digo yo, la Junta Administrativa de Bernedo va a volver a alquilar este edificio a los mismos que han estado haciendo lo que han estado haciendo. Y luego ha empezado el partido de tenis entre la judicatura y las instituciones, ¿no? Ha hablado la fiscal general del País Vasco y ha dicho que, claro, todo esto está en proceso de investigación por parte judicial y que hasta que no concluya esa investigación no pueden poner medidas cautelares a la asociación ni a los organizadores de los Udalecus. ¿Qué dice la Diputación de Álava? La Diputación de Álava dice que es la judicatura la que tiene que imponer medidas cautelares, porque ellos como administración también han iniciado un proceso de investigación, de a ver qué es lo que ha pasado en los Udalecus, y que tampoco pueden hacer nada. Y entonces nos encontramos con que si nadie hace nada, que es lo que no quieren hacer nada, se van a celebrar estos Udalecus este año. Si hay una institución en Álava que les alquila el local, si el juzgado número 3 de Vitoria no impone ninguna medida cautelar a pesar de las gravísimas acusaciones, y si la Diputación de Álava se sigue lavando las manos diciendo que no agobiemos a la pobre funcionaria que está investigando a ver lo que pasó en el Udalecu, que no, hasta entonces no pueden hacer nada, pero que van a controlar mucho y muy fuerte lo que pase este año en los Udalecus si se celebran, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Pues pasa esto por varias razones. Porque efectivamente todo esto está relacionado con una forma de entender el mundo que nos espera y la sociedad, que se empeñan una y otra vez en llamar feminista y que no tiene absolutamente nada que ver con el feminismo, sino todo lo contrario, y que ha contagiado a todos y cada uno de los partidos políticos en este Estado y en este país, que todos apoyan, todos, absolutamente todos apoyan, y a los que ninguno se quiere enfrentar. Porque en el momento que te enfrentas a todo esto, te señalan transfobo, fascista, ahí está el cartel. No existirá el feminismo sin... el feminismo solo existe sin transfobia. Es lo que tienen puesto ahí abajo, ¿no? ¿Qué es la transfobia y qué es todo este tema? Que eso nos lo va a explicar muy bien Amparo Domingo, porque es muy... Parece como muy moderno, ¿no? Derechos para todos, para ser lo que queramos, para ser como queramos, pero es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. Si tú a un niño, porque no le guste jugar al fútbol, en vez de decirle que es estupendo que sea un niño al que no le gusta jugar al fútbol, le dices que igual es porque es niña, o sea, una niña que no quiere jugar con muñecas, en vez de decirle que estupendo, que darle una pelota, le dices que igual es porque es un niño, lo que estás haciendo es lo mismo, exactamente lo mismo que hace la derecha y el fascismo y el machismo, que es reforzar los estereotipos sexistas. Los machistas te dicen que si eres un hombre tienes que comportarte como un hombre, que si eres una mujer tienes que comportarte como una mujer, y lo que te vienen a decir estos es que si eres un hombre pero te comportas como una mujer, es que eres una mujer, y si eres una mujer y no te comportas como una mujer, es que eres un hombre, ¿vale? Y al final es lo mismo. Es... si sientes que hay algo que hay algo que falla ahí, el fallo está en ti y eres tú el que tienes que cambiar. ¿Y qué supone cambiar? Que os lo va a explicar Amparo. Cambiar supone castrarte, cambiar supone enfermarte y cambiar supone destrozarte la vida, literalmente. Más cuando estamos hablando de menores, ¿no? Entonces todo esto es de lo que desde los campamentos y desde los organizadores de los Udalecus se nos está vendiendo una y otra vez como moderno y como feminista. Y no tiene absolutamente nada que ver. Feminismo no es eso. Entonces ellos insisten. O sea, a mí me sorprendió mucho. Yo cuando todo esto saltó por fin ya más ampliamente y ellos anunciaron que iban a sacar un comunicado, los monitores, yo pensé, bueno, igual son un poco listos, igual hay alguien que les asesora un poco bien, ¿no sabes? Y recogen velas un poquito y tal. Y no, nunca jamás salen sacando pecho, orgullosos de lo que han hecho,
reconociendo casi todo lo que han hecho, no reconocen que obligaban a los niños a ducharse desnudos juntos, no lo reconocen como obligación, pero sí lo era, y los testimonios de los menores lo confirman, pero sacando pecho, porque están absolutamente convencidos de que son los más modernos y los más inclusivos. Y además, es más, ellos aseguran que es para desexualizar todo el concepto del cuerpo, que no pasa nada por la desnudez, cosa en la que podemos estar de acuerdo como adultos y sabiéndolo, no a menores forzados y además por otros adultos, ¿no? Una persona me decía, ¿no? Imaginad que esta situación ocurre en otro ámbito, que tú dejas a tu hijo con unos vecinos porque tienes una urgencia una noche y a la mañana siguiente tu hijo te cuenta que el matrimonio vecino te ha obligado a ducharse con ellos desnudo. Bueno, se monta un escándalo, denuncias, protocolos y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Pues aquí ha pasado eso y por lo visto hay mucha gente a la que le parece normal, aunque estén menores involucrados. A mí una de las madres me decía, es que si quieren irse desnudos al monte a estar todo el día follando, me dice, me parece estupendo, es más, que me llamen igual me apunto. Dice, pero ellos como adultos, o sea, que a los menores y que a nuestros hijos los dejen en paz y los saquen de esta rueda. Y es tan falso eso que decían de sexualizar los cuerpos y verlos de otra manera, que era al revés. O sea, todo lo que ellos han estado haciendo en los campamentos ha girado constantemente alrededor del sexo y de la sexualización. Porque al final son chavales jóvenes que tienen la mente en la sexualización y en la pornografía, que también hace mucho daño, y han hecho exactamente lo contrario de lo que dicen que hacen. Por ejemplo, una de las cosas que pasaba en los campamentos era que los chavales no se podían mirar en un espejo en los baños, porque estaban todos pintados encima. Porque es terrible lo de mirarse en un espejo. Tampoco se podían ni poner una lentilla, ni si les pasaba, se habían hecho una herida, nada. Porque eso es sexualización del cuerpo y vanidad, y nada, todos los espejos pintados. De forma tan bonita que en uno de los espejos estaba pintado con una mujer desnuda abierta de piernas, de cara al frente, y ponía Onegin. ¿Vale? Ese es el concepto de feminismo y de desexualización que tienen estas personas a las que menores han visto realizar actividades sexuales en el campamento, que las han hecho en cierta manera actividades sospechosas con los propios menores y que tanto hablan de desexualización. Es decir, ellos dicen unas cosas y hacen completamente las contrarias. Y yo no sé hasta qué punto son conscientes de que han estado jugando con la vida y con la seguridad de menores de edad a su cargo y de los serios que son los cargos que van a tener en un juzgado, que no sé cómo acabará. ¿Y por qué todo el mundo les defiende? Pues porque la idea transgenerista ha calado hasta el fondo en todos los partidos, como decía. Teníamos en mayo el Congreso de Naisen en Bilbao, inaugurado por el Lehendakari, diciendo que ya hemos superado los tiempos en que los niños tenían pito y las niñas tenían vulva y estas cosas, el Lehendakari, en un congreso. Ez dugu atzera pausurik onartuko. Ez dugu atzera pausurik onartuko. Gure erabateko konpromisoa duzue. Eskerrik asko eta onena opa dizuet kongresu honetan. Ondo segi. Y han querido mezclarlo intencionadamente pues, con un ataque a lo euskaldún y a lo abertzale, y no tiene absolutamente nada que ver. Se ha intentado atacar también a las familias diciendo que, bueno, que ellas sabrán dónde mandan a sus hijos. Pues no lo saben. Podéis ver la información que tienen ahora en la web anunciando los Udalekus de 2026, que es exactamente la misma que tenían el año pasado y los años anteriores. Somos un campamento ecologista, euskaldún, feminista y fantástico. Y se acabó, no tienen más. Cuando son unos Udalekus que llevan 50 años celebrándose, que todo el mundo conoce gente que ha estado toda la vida yendo, que se promocionan en las propias ikastolas y los centros educativos, te dan la publicidad del Udaleku, porque los chavales de esos centros van yendo hace años.
¿qué van a saber los padres? Que se van a encontrar sus hijos con eso. En absoluto. Claro que, y no lo sabían y además, insisto, no podían comunicarse con sus padres durante todo el campamento. Yo tengo una amiga que tiene un compañero de trabajo, que esto fue pura casualidad, que su familia es de allí, de la zona de Bernedo, y él va en verano, algunos días, a ver a la familia, y le contó que él había estado en las piscinas de Bernedo con su familia y había chavales del Udaleku. Y se le acercó un chaval, pues sería de 14, 15 años, y le pidió si por favor podía usar su teléfono móvil para llamar a sus padres, porque que estaba en el Udaleku, que no les dejaban tener móvil y tampoco le dejaban comunicarse con sus padres, que él no quería estar allí, y que a ver si por favor le dejaba el móvil para llamar a sus padres. Este chico pensó que era una broma. Era una broma, una inocentada, una apuesta entre chavales, o sea que no podía ser, y no, le dijo que no y no le dejó usar el móvil. Cuando se enteró de todo lo que pasaba y lo que había pasado en Bernedo, se arrepintió muchísimo de no haber creído a este chaval, ¿no? O sea, así estaban pidiendo el teléfono a desconocidos para intentar comunicarse con sus padres para que los sacaran de allí. O sea, esa era la situación. O sea, los padres no sabían nada, ni antes ni durante. Lo supieron después. Eso es muy importante que lo sepáis. Y luego, pues eso, todo el ocultamiento que ha habido antes de que saliera todo esto, nadie ha denunciado, nadie ha dicho nada, porque es cierto que es muy difícil hacerlo. A las madres que lo han hecho y las primeras que han denunciado esto, les ha caído y les va a seguir cayendo mucha mierda encima. A todo el que está en contra de estos Udaleku se le está tachando de fascista, de retrógrado, de todo lo habido y por haber. Mucha gente no se lo cree, cuesta mucho, entonces se entiende, luego eso, lo que os contaba la primera madre, ¿no? El Ararteko ni caso, las diputaciones ni caso, pues los del campamento mucho menos, entonces es muy difícil, o sea, para romper esa rueda de silencio, de que esto salte por fin a los medios de comunicación y que alguien te empiece a hacer caso, es muy complicado y ha costado mucho. Cuesta mucho esfuerzo. Cuesta mucho esfuerzo porque hay un muro de silencio protegiendo todo este tema. Porque no se quiere que sepáis lo que están haciendo, lo que pretenden hacer con los menores. Ni cómo ni por qué. Solo se habla con eslóganes vacíos, sin ninguna argumentación de nada, solo transfobia, fascismo, los derechos trans son derechos humanos, todo es un eslogan detrás de otro sin un solo argumento ni una sola reflexión de fondo y que además enlaza con prácticas con menores muy, muy sospechosas. Todos los partidos están detrás, el PNV, Bildu por supuesto, Bildu es el principal valedor de quienes están organizando detrás de estos campamentos, ¿no? Pero también el PNV, el PSOE calladito, Podemos y todas las instituciones que han estado permitiendo esto. Porque la Diputación de Guipúzcoa, aquí donde estamos, hace años que enviaba a esos udalekus a menores tutelados por la propia Diputación. Y fue una trabajadora social que trabajaba con esos menores tutelados la que puso esa denuncia, que fue la primera en llegar a los juzgados de Vitoria y que se quedó en un cajón. Porque a ella ya el verano de 2023 le vinieron menores tutelados contando lo que pasaba en Bernedo. Ella se horrorizó, lo puso en conocimiento de las personas de la Diputación competentes y pensando que ya eso no volvería a pasar, y se encontró con que al año siguiente volvieron a enviar menores tutelados suyos a Bernedo en 2024 y volvieron contándole lo mismo. Fue cuando ella tomó la decisión de poner una denuncia en la Ertzaintza, denunciar todo esto porque veía que la Diputación no iba a hacer nada. Es decir, la Diputación de Guipúzcoa lo sabía, tenía constancia de lo que pasaba en esos campamentos. Pero claro, ¿qué pasa? En este caso son menores tutelados, es decir, son menores que o no tienen familia o no tienen familias en situación de defenderles ni de luchar por ellos. Y a la Diputación le importa una higa enviar a menores que son especialmente vulnerables, que en muchos casos han sufrido abusos sexuales muy graves en el entorno familiar o cercano, a
sufrir el doble trauma de ir a estos udalekus donde les obligan a estar desnudos con otros, a ducharse, etc. O sea, en ese caso es todavía más sangrante por la situación de esos menores y porque quien debía velar por ellos, que es la Diputación de Guipúzcoa, no lo hizo. Lo sabía y no lo hizo, y además no hizo absolutamente nada. Está el tema de las subvenciones. Yo no sé si han tenido subvenciones o no han tenido subvenciones, pero igualmente aquí alguien tiene que tomar medidas, independientemente de que sea una actividad privada. Porque lo que no podemos hacer es dejar que estos udalekus se vuelvan a celebrar este año. Y todo esto que dice la Diputación y la Fiscalía, etcétera, yo os pongo en situación. Imaginaros que se salta la noticia de que hay un restaurante aquí en Donosti, empieza a contar la gente, ¿no? O sea, las denuncias, que está lleno de cucarachas, te ponen la comida podrida, ¿vale? Y se ponen denuncias y tal. Y entonces te salen desde el juzgado diciendo que es que no pueden hacer nada porque están investigándolo, ¿sabes? Y hasta que no lo acaben de investigar no pueden cerrar el restaurante, ¿eh? Y entonces sale el alcalde de Donosti y dice, pues mirad, nosotros lo que podemos hacer, o sea, no podemos hacer nada porque también estamos investigando, entonces yo os recomiendo que no vayáis a comer a ese restaurante. O sea, ¿os lo imagináis? Que salía el alcalde diciendo, oye, no vayáis a comer, yo no lo puedo cerrar, yo no puedo hacer nada, pero no vayáis a comer allí. Pues es lo que ha hecho exactamente el diputado de Álava. O sea, nosotros no podemos hacer nada, recomendamos a los padres que no lleven a sus hijos a ese campamento. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Un campamento que jamás ha tenido ningún control por parte de ninguna administración, como era obligatorio. Es decir, nunca han estado registrada su actividad, nunca ha habido el más mínimo tipo de control, nada. Una gente que lleva trabajando con menores 50 años, que claro, hace 50 años, 40 años lo hacían bien, estupendo, pero cuando hacen mal, ¿qué pasa? Si no hay ahí ningún control. Si tú no puedes abrir un negocio sin tener absolutamente todos los papeles en regla, cada permiso, cada papelito, cada sello que hace falta, no te dejan levantar la persiana, no te dejan. ¿Cómo es posible que esta gente que no tiene ni un puñetero papel, ni lo ha tenido nunca, y que además tiene 21 denuncias sobre la mesa por hechos muy graves de abuso de menores, vaya a poder levantar la persiana otra vez este verano? Es que a mí que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo. Y es porque no se quiere meter mano en este tema. Porque se ha dejado al transgenerismo y especialmente a Bildu liderar este tema del transgenerismo, hacer lo que les da la gana. Como lo están haciendo, como os pueden contar Babestu, como os puede contar Berdinesi, que está mi compañera aquí, que es otra asociación también que trabaja el tema de la coeducación, Dofenco, os pueden contar todo lo que se está haciendo en los colegios, porque esto de Bernedo es la práctica, pero la teoría ya se lleva años dando también en todos los colegios, centros educativos, ikastolas y demás, preparándoles para todo esto, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que os pueden decir. Y yo ya voy acabando. Luego hablaremos, me preguntaréis, charlaremos, pero yo quiero que quede muy claro que quien ha establecido desde el principio y lo ha reconocido desde el principio esta relación con el transgenerismo son ellos. O sea, no es algo que deduzcamos nosotros porque somos muy listos, que somos espabilados y lo habíamos deducido, pero es que ellos lo han reconocido desde el primer momento, desde el primero. Transfobia no, estamos con lo trans, tarará, tarará, tarará. Y que no se os olvide que uno de los monitores del campamento de Bernedo, Aner Peritz Bercholari, ya escribió un artículo también, pero el bercho, especialmente el bercho con el que ganó aquel concurso de berchos que ganó, en ese bercho él contaba que él había sufrido por tener que compartir duchas en el colegio y demás, y acababa el bercho diciendo venganza. El final de su bercho era quiero venganza, ¿vale? Y ya la ha tenido, al parecer. La cuestión es saber si seguimos dejando que se vengue a esta persona a la que le publican en el Berria artículos absurdos sobre su vida sexual día sí y día también. Esta es la gente que se ocupa de esos menores y que además se dedican a profesiones relacionadas con ellos, porque muchos son irakases, son profesores, o sea que van a seguir en su vida laboral trabajando con menores.
que espero que no, porque no sé si se dan cuenta que si algo se tuerce contra ellos en esos juzgados, con antecedentes de abusos a menores, jamás van a poder volver a trabajar con menores. No sé si son conscientes de eso. No son conscientes porque se sienten impunes, porque tienen el apoyo de todas las instituciones, de todos los partidos, y es esa impunidad que sienten la que les mueve a decir lo que dice, a hacer lo que hacen y a querer repetir los campamentos este año. Así que si esto os parece una historia de miedo, no os quiero decir lo que os va a contar Amparo ahora, que yo os dejo con ella. Muchas gracias. Vale, de acuerdo. Muy bien, pues no me sale el aviso de que esté grabando, pero bueno, yo si queréis continúo. Pues lo que decía, muchísimas gracias a la asociación por invitarme, muchas gracias a Zuriñe por la excelente... Muchas gracias a la asociación por invitarme y muchas gracias a Zuriñe por la excelente exposición que ha hecho. Por lo que decía ella, parece que sean temas separados, pero realmente hay relación y voy a intentar explicaros un poco por qué. Yo tengo unas diapositivas que voy a presentar ahora a continuación, pero sí quería comentaros, cuando me contactaron para asistir a Donosti, se refirieron a una charla que yo había dado en mayo en Bilbao sobre el informe CAS del Reino Unido, que luego os mencionaré. Y ese día en Bilbao, como era todo el día sobre este asunto y había otras compañeras con otros puntos de vista ampliando el enfoque, se daba un contexto que hoy, solo con lo que ha dicho Zuriñe, a lo mejor a lo mejor no se ve. Entonces, yo he introducido también una serie de elementos para permitir que las personas que no tengan ningún tipo de antecedente puedan un poco ubicarse y comprender dónde nos encontramos y por qué es toda esta mezcla de conceptos. Voy a compartir pantalla. Vale. Creo que estáis viendo ya mi pantalla. He titulado El impacto de las evidencias científicas en las políticas de hormonación de menores. Porque, bueno, es muy interesante que ha estado comentando Suriñe respecto a si esto es transfobia, no es transfobia. Entonces, bueno, que se trataría de un derecho humano, pero como sabemos que hay un componente médico, hay que aclarar que en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo que emana de la Organización de Naciones Unidas, esta Clasificación Internacional de Enfermedades, que es una guía internacional que cuenta con más de 100.000 términos de indicación para el diagnóstico médico y que es seguido en todo el planeta, en la 11ª edición se ha introducido un capítulo nuevo con la numeración 17, que son condiciones relacionadas con la salud sexual, que está aquí la disfunción eréctil, eyaculación precoz y demás, porque efectivamente se tratan de enfermedades de salud sexual. Pues en este apartado se ha introducido lo que en la 10ª edición, justo la anterior, se encontraba en el apartado de salud mental y no es otra cosa que lo que se conoce como ahora discordancia de género. Antes lo conocíais como disforia de género, era el término que estaba en la clasificación número 10. Anteriormente fue trastorno de identidad de género, anteriormente fue el diagnóstico de transexualismo. Ha ido cambiando su nombre a lo largo de las distintas ediciones y en estos momentos se conoce como discordancia de género. En la adolescencia o adultez, pero la novedad es que se incluye también discordancia de género en la infancia como novedad, porque anteriormente el diagnóstico de
transexualismo o trastorno de identidad de género o disforia de género era únicamente aplicable a las personas ya de cierta edad, a partir de la adolescencia, sobre todo juventud. Entonces, tenemos un apartado de discordancia de género en la infancia dentro del apartado de las condiciones relacionadas con la salud sexual. ¿Qué tiene que ver la infancia con ningún apartado relacionado con la salud sexual? ¿Se espera que tengan una salud sexual en la infancia? Como veis, para poder determinar esta discordancia de género en la infancia, es lo que os estaba explicando Suriñe anteriormente. Hay una discordancia, una disociación entre el género experimentado, que dicen ellos, y el sexo asignado, que dicen ellos también. Hay un fuerte deseo de ser de otro género. Los géneros no existen como tal, solo hay dos sexos. Puede haber aversión a alguna parte de la anatomía sexual o las características sexuales secundarias previstas, porque estamos hablando de la infancia, con lo cual todavía no han desarrollado sus cuerpos. Pero también pueden tener un fuerte deseo por tener estas características sexuales secundarias o primarias. Pero fijaos que continúa diciendo que hay juegos imaginarios o hay juguetes o hay juegos y actividades y compañeros de juego típicos del género experimentado en lugar de los del sexo asignado. Lo que se estaba diciendo Suriñe. Si una niña no quiere jugar a las muñecas, en vez de pensar que es una niña que no quiere jugar a las muñecas, se piensa que a lo mejor tiene discordancia con su género y su sexo asignado al nacer ha sido erróneo, con lo cual sería potencialmente un niño trans. Los niños que se consideran afeminados, en el sentido de que no tengan aficiones que sean las típicas características de los niños, jugar con los cochecitos, jugar al balón, si es un niño como más retraído, tímido, que pueda estar gustando de leer, apartado, o que tenga amiguitas niñas, porque a lo mejor juegan con las muñecas y les visten o les peinan o lo que sea, pues eso sería un indicio de que podría haber una discordancia de género en esa personita. Con lo cual es exactamente lo que os estaba comentando Suriñe. Yo os traigo estas capturas para que veáis que no exageramos, que es así. Se está medicalizando la discordancia con las aficiones esperadas respecto de los estereotipos de género, que no es otra cosa que esta discordancia de género. ¿Por qué es importante esta pertenencia o todavía este aparecer, este mantenerse dentro de la CIE? Es muy importante porque, aunque se comenta que esto es un derecho humano o que es una identidad que las personas sienten en su interior como si fuera un alma sexuada, en la normativa española, aplicable a todo el Estado español, y eso también aplica evidentemente, ahí está la normativa autonómica en el País Vasco, pero esta ley aplica para todo lo que es la documentación legal de las personas y su identificación a efectos legales, la Ley 34/2023 de 28 de febrero, que se publicó hace ya casi 3 años. Es tremendo, porque hay mucha gente que no sabe que esto existe en España y tiene casi 3 años ya esta ley vigente. Hay un apartado en estos momentos en el artículo 59.3 que dice que el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, velará por el suficiente abastecimiento de los medicamentos más comúnmente empleados por los tratamientos hormonales para personas trans y supervisará su suministro a fin de evitar episodios recurrentes de desabastecimiento. Entonces, por una parte, se supone que es un derecho humano, porque hay una identidad en el interior de las personas. Sin embargo, aparece en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, dependiente de la ONU, precisamente para que los sistemas de salud, como reconoce, os traigo una captura del preámbulo de la Ley 4/2023, que dice que los tratamientos hormonales y quirúrgicos para las personas trans se han incorporado a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y a la cartera de servicios complementarios de algunas comunidades autónomas. Con lo cual, están reconociendo que es una población sobre la que se realizan intervenciones en el ámbito sanitario, pero no es una enfermedad, dicen ellos,
porque dicen falsamente que se ha despatologizado. Como habéis visto, no se ha despatologizado, sigue siendo un diagnóstico dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Y cuál es el problema con la Ley 4/2023? Porque había una ley ya desde el año 2007, pero que aplicaba a personas mayores de edad. No existía este diagnóstico para la infancia. Pero el problema, además de la Ley 4/2023, es que introduce la autodeterminación. A partir de 16 años, cualquier persona no necesita capacidad de obrar, puede ir al registro civil por sus propios medios y pedir el cambio del sexo en su registro en la partida de nacimiento. Solo tiene que ir 3 meses más tarde a ratificar dicho interés en aparecer como del sexo opuesto, y entonces la administración, el registro civil, hará, o sea, reconocerá de manera legal este, em, este acto de ser legalmente del sexo opuesto, y ya la persona pasará a todos los efectos a constar legalmente en todas las estadísticas y en todos los ámbitos como del sexo opuesto. Como os he dicho, es a partir de los 16 años, pero hay un tramo de 14 a 16 que también pueden ir por sus medios, aunque asistidos de sus padres, madres, tutores, las personas que tengan la guardia y custodia. Sí, hay discrepancia entre la opinión de los adultos, de las personas adultas y de la infancia. Se asignará un defensor jurídico que probablemente le dé la razón a la persona menor, y entonces con 14 años en España es posible hacer la autodeterminación del sexo registral. Que en principio la ley no obliga a que haya luego ningún tipo de transformación física ni ninguna necesidad de hacer ninguna modificación del cuerpo, pero la consecuencia es que estas personas que quieren ser, estas personitas que quieren ser del sexo opuesto, no tienen ganas de desarrollarse con las características sexuales de ese sexo, que es lo que estaba en la captura que os he enseñado de la descripción de la disforia de género en la infancia. Claro, dejar a su libre albedrío a partir de 14 años que las personas pueden decidir si toman bloqueadores u hormonas de sexo cruzado. Cuando se estaba haciendo la tramitación de la norma, hubo una serie de personas expertas de sociedades médicas profesionales que protestaron por esta dejadez de las autoridades de eliminar todo tipo de control y de guarda de la salud de las personas menores de edad. Entonces, os traigo aquí una captura de este artículo del Mundo, porque se ve que la presidenta de la Asociación de Psiquiatría de Infancia y Adolescencia estaba en contra, el representante de la Sociedad Española de Endocrinología igualmente, la Sociedad Española de Psiquiatría también protestó, y hay un comentario muy interesante de la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, que reconoce expresamente, y por eso lo he destacado, que hay un déficit de ciencia en estos tratamientos y aún no hay suficientes ensayos clínicos para que se pueda saber con certeza la bondad de estos tratamientos y la seguridad de estos tratamientos. ¿Cuáles son estos tratamientos que se están aplicando? Se basan en lo que se conoce como el protocolo holandés. El protocolo holandés se desarrolló desde finales de los años 90 en Ámsterdam. Es un único estudio con niños. Niños no en el ámbito de lenguaje genérico, sino niños varones que desde una temprana edad manifestaban estas ganas de no ser de su sexo, sino que querían ser del sexo opuesto. Hay una consideración muy interesante a tener en cuenta, que uno de los requisitos para poder entrar en este estudio, que como digo se hizo una única vez con una cohorte de niños, para poder entrar en este estudio había que acreditar que no existía ninguna otra comorbilidad, porque esa otra comorbilidad en el ámbito de salud mental, o haber sufrido algún trauma o abusos o lo que sea, era motivo de exclusión del estudio. Tenían que ser niños que tuviesen una normalidad en todos los ámbitos, a excepción
de esta manifestación de no querer desarrollarse como niños y querer desarrollarse como niñas. Entonces, a estos niños se les hizo una prueba piloto de bloquearles la pubertad sobre los 12 años de edad, pasando luego sobre los 16 a darles hormonas del sexo cruzado, o sea, hormonas cruzadas del sexo opuesto, para que no desarrollasen las características secundarias sexuales de su sexo, sino del sexo opuesto. Y este protocolo, aunque tardó en publicarse, se ha hecho solo una vez, por las razones que sea, que desconocemos, se convirtió en la referencia internacional para la terapia, como ellos llaman, afirmativa de género en menores. Y eso es lo que tenemos en estos momentos en cualquier hospital público que tenga lo que ellos llaman una unidad de género. ¿Qué pasa? Que durante una serie de años han estado aplicando este protocolo holandés y se dieron cuenta hace unos años, empezando por Finlandia, que había un cambio eh, en la tipología de personitas que asistían a estos servicios y que tenían además otros trastornos psiquiátricos simultáneos, otros síntomas psiquiátricos simultáneos que requerían de atención médica especializada, por lo que el Consejo para las Opciones en la Atención Sanitaria de Finlandia adoptó una recomendación ya en el 2020 de que se debía proporcionar apoyo psicosocial en la escuela, en la atención primaria para estudiantes, también en la atención, sanitaria para estudiantes, así como en la atención primaria. Debía haber consulta con un psiquiatra infantil o juvenil y tratamiento psiquiátrico y psicoterapia necesarios, y especialmente si se presentaban otros síntomas psiquiátricos simultáneos que requiriesen de atención médica especializada para poder organizar el tratamiento de acuerdo, bueno, pues con la naturaleza o gravedad del trastorno que tuviese la infancia, para no sacar, como dicen ellos, conclusiones sobre esta estabilidad, porque la idea de hormonar a la infancia y cambiarles radicalmente el cuerpo se supone pues porque va a haber una estabilidad y esto es así, es fijo y no van a tener ninguna necesidad ni interés de retroceso. Em, Esto, como digo, fue en Finlandia, pero también en Noruega, un poquito más tarde, en el año 2023, la Junta Noruega de Investigación Sanitaria, haciendo otra revisión, dijeron que la base de conocimientos, especialmente los basados en investigaciones para el tratamiento de afirmación de género, que es como veis que se llama esta cuestión, es deficiente y que los efectos a largo plazo son poco conocidos. Esta comisión de la Junta Noruega de Investigación Sanitaria recomendaba que se encargue una revisión de la Guía Profesional Nacional y que esta revisión debía basarse en un resumen sistemático del conocimiento por esta falta de evidencias científicas, como estaba señalando la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Definen el tratamiento hormonal y quirúrgico de afirmación de género como tratamiento experimental, o esa es la recomendación que quieren que se haga y que es particularmente importante para los adolescentes, y especifican, bueno, o destacan en su informe que cuando las autoridades deciden otorgar a un grupo el derecho a la atención médica debe haber una evaluación exhaustiva de las necesidades, la solidez, el costo y el beneficio subyacentes. Y esto se está llevando a cabo sin que se haya hecho se haya llevado a cabo esta evaluación exhaustiva de estas necesidades y el beneficio, ¿no?, que otorga. Entonces llegamos ahora al informe CAS que os mencionaba anteriormente. Esta es la revisión más famosa porque ha sido la más exhaustiva. Fue comisionado en septiembre de 2020, pero publicado en abril de 2024, 3 años y medio, casi 4 años, dirigido por la doctora Hilary Cass, pediatra de amplia experiencia, que además, bueno, pues fue la presidenta del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido durante un tiempo. Creo que la han nombrado dama del Imperio Británico y todo lo demás. Es una persona muy respetada y no tenía intereses en la industria. Es un perfil independiente, por eso se llama también Independent Review. Es una revisión por un equipo independiente que no tiene ningún tipo de interés a favor o en contra, se supone.
Y lo que hicieron durante 4 años fue revisar toda la literatura científica, todos los estudios publicados en cualquier otro país, pero también revisaron la incidencia de los tratamientos realizados y descubrieron que del 2009 al 2016 esto se había apuntado en las otras revisiones que os acabo de mencionar, pero aquí es como mucho más explícito. Se aprecia un incremento exponencial en visitas al servicio de identidad de género, además de un notable cambio de la proporción de los sexos de infancia y adolescencia que manifiesta malestar respecto al cuerpo sexuado, porque primero en los años 90 se hizo el estudio sobre los niños que desde muy temprana edad, 2 años, 3 años, 4 años, que bueno, pues sabemos que los niños tienen una imaginación muy fértil y que les gusta tener mundos de fantasía. em, pero como digo, pues eran infancia que desde muy temprana edad estaba manifestando este malestar y ahora de repente eran sobre todo niñas y además en la adolescencia, sin que en la infancia hubiesen manifestado ningún tipo de malestar. Esto se hace patente en todas las gráficas que muestra el informe, pero yo os traigo esta porque hay un momento a partir de 2018 en que hay pacientes de los que no se anota su sexo, con lo que suponemos que serán niñas por esta tendencia detectada de manera internacional, pero mira si están el equipo totalmente imbuido de esta ideología, que es casi una religión, esta creencia en las almas sexuadas y que eso es lo que importa y lo que define si una persona es hombre o mujer, que ni siquiera llegan a registrar el sexo de las personas a la hora de darles tratamiento. Hay una parte muy relevante respecto a esta comprensión de la cohorte de pacientes atendidos y como se estaba comentando, una de las conclusiones, una de las notas relevantes del informe es que hay una mucha mayor complejidad de presentación porque hay unos altos niveles de neurodiversidad o que hay unas circunstancias, hay problemas de salud mental que son concurrentes en una proporción mayor de lo que se da cuando hablamos de la población estándar, la población común, general, la población del territorio. En esta cohorte de pacientes se dan todas estas comorbilidades en una proporción bastante mayor que en la población en general y sin embargo no se están tratando estas comorbilidades de salud mental porque está esta idea de que no hay ninguna cuestión de salud mental cuando se trata de una identidad de género, sino que es una identidad, un sentir que hay en el interior de las personas. Hace referencia también el informe que este cambio en la tendencia no solo se da en el Reino Unido, sino que también la están viendo de manera internacional en concordancia con los hallazgos también de los equipos noruegos, suecos y, y de Dinamarca, perdón. Em, con carácter general, de todas formas, aparte de la cohorte que presenta esta discordancia, esta desazón, esta inquietud respecto de su sexo, se aprecia que igualmente ha habido un aumento sustancial de las cifras de problemas de salud mental en la infancia y adolescencia en todo el Reino Unido, con un incremento de lo que son los niveles de ansiedad y depresión, que, bueno, son manifestaciones de angustia. Y así todo, como decía, la cohorte que manifiesta no estar de acuerdo con su cuerpo sexuado tiene aún más prevalencia los problemas de salud mental. Hay una nota muy relevante en este informe de la doctora Kass porque señala, apunta por fin a una asociación privada que se conoce como la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, WPATH, World Professional Association for Transgender Healthcare, que es una asociación privada en la que algunas personas son profesionales del campo médico,
pero otras personas, muchas otras no. Son activistas o son personas que ellas mismas han decidido que su sexo no era el correcto y han hecho una serie de intervenciones en su cuerpo para modificar su apariencia y son igualmente miembros de esta asociación que, como se ha erigido en experta, la asociación, ellos lanzan una serie de recomendaciones. Han elaborado, la última es la octava edición de su Standard of Care, los estándares de cuidado para las personas que sienten esta desazón. Y este estudio, dirigido por la doctora Cass, ha dicho específicamente que sus directrices, estos Standards of Care, el estándar de cuidados, carecían de rigor científico. Es un movimiento, es un documento totalmente activista, pero que es el que informa luego las políticas nacionales a la hora de desarrollar políticas para la infancia y adolescencia, también para la edad adulta. En el informe provisional se destacaba con mucha preocupación que se sabía poco sobre los resultados a medio y largo plazo de la infancia, porque el seguimiento se suele hacer en los siguientes 2 años, 3 años, poco tiempo, con lo cual a largo plazo no se sabe el desarrollo de la persona, cómo va a ser. En Suecia hubo esta revisión precisamente porque hubo unos programas de la televisión sueca, de la televisión pública sueca, que tiene un gran estándar de calidad y que tiene un gran reconocimiento por la labor social que hace, en la que hicieron una serie de programas que se llamaba el Tren Trans y donde han destacado que la infancia que empieza a tomar bloqueadores de pubertad desde, claro, antes de iniciar la pubertad, en una serie de años están desarrollando osteopenia. Porque, claro, el proceso de desarrollo de la pubertad es el que lleva del esqueleto infantil a desarrollar toda la calcificación de los huesos y la estructura ósea que luego será el esqueleto adulto. Y, y claro, se bloquea la pubertad, luego se dan hormonas de sexo cruzado para que los caracteres sexuales secundarios, las mamas en los varones, la barba en las niñas, la calvicie en las niñas se desarrollan, pero no tienen en cuenta estos resultados a medio y largo plazo de la infancia que incluyen una muy, muy probable esterilidad futura porque los genitales, todo el aparato reproductor se queda inmaduro porque no se llega a desarrollar por el efecto de los bloqueadores de la pubertad y por mucho que a una niña luego le den testosterona, pues no tiene próstata, no tiene testículos, no puede desarrollar un aparato reproductor masculino y los niños lo mismo. Si tienen testículos, tienen próstata, lo que les genera es una problemática en su aparato reproductor masculino, pero el estrógeno no les produce un útero que luego pueda ser viable para la reproducción. Y con esta inmadurez de los órganos sexuales se produce también una disfunción sexual futura, porque luego hay muchas de estas personitas que ya se sabe por otras informaciones que han salido de la luz, que no van a poder tener nunca un orgasmo, no van a poder tener una salud sexual normal porque cuentan con genitales atrofiados, inmaduros, porque no se han llegado a desarrollar. Esto es gravísimo. Bueno, una de las recomendaciones de la doctora Cass era incluir la exploración de afecciones del neurodesarrollo, incluido el trastorno de espectro autista y una evaluación de la salud mental, porque parte de esta neurodivergencia que se apreciaba con mucha más intensidad, con mucha mayor prevalencia en la cohorte de personitas que decían tener esta disfunción con su cuerpo, hay una gran presencia de, sobre todo niñas, del trastorno autista, del espectro autista, que tienen una forma de ver el mundo como muy blanco y negro, no tienen zona de grises y en su inmadurez, porque son personas pequeñitas, pues piensan, si soy una niña que me gustan los monopatines, me gustan los videojuegos y no me gusta estar sexualizada y enseñar el ombliguito, y luego muchas de ellas son prelesbianas, si encima a eso se le añade que les gustan las niñas,
pues hay muchas niñas que tienen este trastorno del espectro autista que están, claro, acaban convencidas de que son niños por este mensaje de que sus aficiones en realidad están informando su verdadera naturaleza en vez de pensar que es una cuestión de personalidad y de gustos, ¿no? Entonces, bueno, hay una recomendación de garantizar también además servicios para las personas que consideran destransicionar, porque esto es algo que no se tiene en cuenta para nada por parte del activismo. El activismo es ciego a cualquier error. Ha estado comentando Zuriñe muy acertadamente que cualquier crítica, cualquier voz discordante con la narrativa oficial enseguida está tachada de delito de odio, de transfobia. Y claro, las personas que llega un momento en que se dan cuenta que lo que les pasaba es que eran gays o lesbianas, que no aceptaban su homosexualidad porque a lo mejor vivían en entornos conservadores o que hay muchas de estas personas que se identifican con el sexo contrario o que más que identificarse con el sexo contrario rechazan su cuerpo sexuado porque a lo mejor han sufrido abusos sexuales en la infancia. Esto es una cosa horrorosa. Y por eso precisamente su rechazo se centra en el aparato sexual, en la zona genital, porque es la zona donde ellos han sido abusados y quieren deshacerse de esa zona que es la que ha producido, pues bueno, pues eso, penetraciones, lo que sea en la infancia y, y les produce un rechazo, un disgusto y un asco horribles, pero en vez de tratar el trauma y en vez de tratar este abuso sexual en la infancia, como es transfobia, preguntar por qué alguien se siente mal, todo esto se tapa, se afirma y es cuando se produce la madurez del lóbulo frontal del cerebro, sobre los 25 años alrededor. Hay personas que a los 21, 23, 26 que han sufrido estos tratamientos, llegada a esta edad, es cuando se dan cuenta que lo suyo era homofobia interiorizada o el trauma sufrido y destransicionan. Para el transactivismo esto es anatema, esto es pecado mortal y hay una excomunión, hay una expulsión de todos los espacios. Estas personas son personas no gratas y quedan expulsados de la comunidad de manera que no hay cifras fiables sobre cuánta gente finalmente decide volver a su identidad física, a su sexo, no el sentido que dicen ellos, sino el real, el de las personas. Y además, claro, después de este maltrato que han sufrido y de todos estos problemas de salud que se les quedan, no tienen ninguna gana no tienen, les apetece nada volver a las unidades que les han causado tanto daño. Entonces hay una falta tremenda, una falta total de datos en relación a las personas que destransicionan y qué les pasa y cuáles son estas problemáticas para su salud, que decía el informe que faltaba esta información. Con este repaso que le da el informe CAS a la literatura científica y a los tratamientos, el gobierno del Reino Unido declaró una prohibición indefinida para respecto a los bloqueadores de pubertad claro, en la infancia, en personas todavía por desarrollar, que luego primero era temporal, pero luego se hizo indefinido, como vemos aquí, y también había esta intención de mantener estas recomendaciones de la Comisión de Medicamentos del Uso Humano porque calificó la práctica de riesgo inaceptable para la seguridad. Hay una actualización muy reciente y es que una de las conclusiones del informe CAS, porque claro, precisamente no hay ningún dato porque se ha hecho todo de cualquier manera y no son estudios que se hayan hecho con todas las garantías, aunque bueno, es una barbaridad y no se han hecho con las garantías porque son estudios también muy complicados de superar pues, las objeciones de los comités de bioética. Una de las recomendaciones o uno de los comentarios del informe CAS era que solo se podrían aplicar bloqueadores de pubertad en un contexto científico riguroso, seguro, de seguimiento para ver efectivamente cuál es este efecto en el desarrollo de las personas. Y el problema es que el transactivismo ha conseguido infiltrarse de nuevo en las autoridades británicas y hay en estos momentos una gran polémica en el Reino Unido porque se ha dado luz verde para hacer este test,
pero hay una oposición muy grande por parte de feministas, por parte de gran parte de la comunidad científica, salud mental o endocrinos, y también de asociaciones de gays y lesbianas que ven que se está hormonando precisamente a la futura generación de gays y lesbianas. Es una cosa de una homofobia extraordinaria. Pues hay una gran presión social y se está intentando paralizar este ensayo porque hay suficiente evidencia de todos los desastres que han ido surgiendo y que han ido conociéndose, como incontinencia urinaria, atrofia vaginal, lo que decía, esta disfunción futura de la salud sexual y del poder disfrutar de relaciones sexuales con normalidad. Ya se conocen todos esos daños y se considera totalmente superfluo y redundante empezar ahora un test que solo puede dar malos resultados porque ya se conoce, y lo que se quiere prevenir es que se sacrifique una nueva cohorte de infancia en un ensayo que ya sabemos el resultado que va a dar. Pero el transactivismo es ciego a toda crítica y quiere seguir empujando para dar una apariencia de normalidad. Y bueno, desde el feminismo, muy brevemente, aclarar que nos oponemos totalmente a este tipo de experimentación con la infancia. Nosotras seguimos la normativa internacional y no las recomendaciones no vinculantes que emanan del transactivismo. Y lo que se pretende desde nuestra organización y las otras que se han mencionado, como Dofenco, el Verdinezzi, el Partido Feministas al Congreso también, es proteger los derechos de la persona menor. En la Constitución española también se garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y desde nuestra organización instamos a las autoridades a suprimir este tipo de tratamientos que son totalmente condicionados por la ideología de las personas, y hacemos un gran énfasis, como veis aquí en pantalla, que los menores, las personas menores no son competentes para dar un consentimiento pleno. Las personas menores no tienen capacidad de orar, no pueden comprar bienes ni venderlos, no pueden conducir, no pueden beber, no se pueden casar, no se pueden hacer ni un tatuaje. Y sin embargo, en España, en estos momentos, que nos cuentan esto las compañeras de Dofenco, porque están en primera trinchera viendo los resultados de toda esta ideología. Una compañera me comentaba, todos los años después de vacaciones le entran 2, 3 niñas de 15, 16, 17 años, son menores, con una mastectomía doble hecha. Con lo cual han perdido ya lo que es toda función posible de, si tienen hijos, amamantar a sus criaturas, o también, bueno, pues en fin, hay una gran sensibilidad, es una zona erógena para las mujeres, y se están haciendo mastectomías, dobles mastectomías en cuerpos totalmente sanos. Entonces, bueno, yo acabo aquí, os doy las gracias. No sé si alguien está diciendo algo porque no veo ni escucho nada, pero bueno, daros las gracias y devolver la palabra a la mesa para continuar con las preguntas y respuestas, que estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Amparo, muchísimas gracias, Suriñe, y a los organizadores, porque realmente esto es muy poco usual y es una gran oportunidad de que esto se escuche en Guipúzcoa, en Donosti. Yo quería decir que estamos una pequeña agrupación de mujeres de toda edad, de todos los ámbitos de profesionales, que estamos con el objetivo de devolver a los centros la coeducación real, la coeducación que está basada en el objetivo de la igualdad entre niñas y niños, hombres y mujeres, ¿no? Entonces ahí suele haber un capítulo en los programas, tanto en el País Vasco, en Navarra está Escolae, aquí tenemos un plan que está editado desde Emakunde,
en las escuelas, y ese apartado que le llaman pilares, bueno, uno de ellos es la educación sexual, pues introduce todo lo que es teoría queer. Entonces, hay cosas muy contradictorias porque hacen desaparecer el sexo, niñas, niños, ya eso se borra, y son identidades, con lo cual, ¿cómo podemos defender eh, una relación de respeto, si nos ponemos en ese capítulo, ¿no? Una relación, enseñar, ¿no? De respeto, de placer, por supuesto, pero de consensuada con tu pareja, niña, niño, no sé, menor, sí, sobre todo menores, adolescentes, quiero decir, ¿no? Sí, si no existe más que el género. O sea, entonces hay muchísimas contradicciones, hay un lenguaje que no se entiende para nada y el profesorado está muy perdido. Entonces, con respecto a Bernedo, decir que creo que hay una denuncia de agresión sexual, ¿verdad? De acoso, sí, Sí, por acoso por sexual, acoso de sexual. un menor a una menor. Eso es. Entonces, Emakunde, ahí hicimos un escrito a a todos los responsables políticos de coeducación de Euskadi y a Emakunde. Nadie respondió nada. Y Emakunde sí que se interesó cuando supo que había una supuesta agresión sexual. Entonces, aquí en la Diputación de Guipúzcoa, y para que se sepa, sí que nos recibió Goizane Álvarez, que estuvo apurada porque vieron que había habido una dejación enorme en responsabilidades durante largos años y un abandono total de responsabilidad, y había muchísimas cosas, incluso la ley estaba sin desarrollar de modo práctico. Pero luego ya es cuando abandona ya ese interés y hay un silencio y ya casi no nos recibe. Bueno, solo para terminar, yo encuentro que esto es negacionismo de la por parte de la izquierda, negacionismo de la violencia sexual en la cual y de la violencia que al final acaba siendo la consecuencia de todo esto, así como hace por parte de la izquierda, así como hace la derecha extrema, que es negacionismo de la violencia. Disculpa, no sé si era un comentario para mí o para Suriñe, porque como no he escuchado al principio, Si quieres contestar algo, Amparo. vale. Pues es que, a ver si voy a... ¿Vosotros escucháis doble? La, em, Hay una cuestión muy rara con el lenguaje. Habitualmente nos acusan a nosotras de lo que ellos hacen y también lo que ellos dicen siempre es al contrario de lo que piensan. O sea, es una cosa muy rara, porque esta normativa, bueno, normativa, claro, acaba siendo normativa, sale de esta ideología. No hemos mencionado una cosa que se llama los principios de Yogyakarta, que son un grupo de personas que a título individual se reúnen en la ciudad de Yogyakarta, en Indonesia, en el año 2006 y sacan unos principios en los que dicen que todo el mundo tiene una identidad de género. Y es ahí donde se crea el binomio orientación sexual e identidad de género. En inglés, Sexual Orientation and Gender Identity, lo digo porque veréis muchas veces el acrónimo SOGI, S-O-G-I. Pues por ahí ha pasado Yogyakarta cuando lo veáis. Hay una segunda edición de Yogyakarta, 10 años más tarde, en el 2017, en la que em, añaden no solo la identidad de género que ya estaba, sino la expresión de género y las características sexuales. No sé si habréis visto por ahí que está metida siempre la I.
las personas que tienen una circunstancia física de desarrollo por cuestiones hormonales o cromosómicas. Entonces, están siendo utilizadas como escudo humano para meter ahí el apartado de características sexuales, porque son personas, pues eso, que tienen un desarrollo diferente al resto en su aparato reproductor. Lo digo porque lo que estaba comentando esta compañera, bueno, la que me ha preguntado, claro, se niega el sexo, pero estaréis viendo que hay bastante mención siempre a las características sexuales en la literatura que está presente en las escuelas o en las políticas públicas. Entonces, hay un batiburrillo tremendo porque también, claro, hay hombres que dicen sentirse mujeres, que sienten atracción por mujeres, se consideran lesbianas, pues son varones intactos, y cuando las lesbianas les rechazan, acusan a las lesbianas de transfobia, por no respetar su identidad de género y seguramente también o sienten discriminación por sus características sexuales. Entonces, es muy difícil. Estaba dando yo estos ejemplos para responder a la pregunta porque es muy difícil aclararse precisamente porque generan mucho ruido, hay mucha em, confusión, utilizan un lenguaje muy oscuro. Por ejemplo, pues estas personas, estos hombres que se sienten mujeres, pero que tienen atracción por mujeres, que digo que se consideran lesbianas, claro, a lo mejor pueden decir que se les está discriminando por sus características sexuales, porque no son una mujer cis, no son una mujer como el resto de mujeres. Entonces, pobrecitos, resulta que tienen discriminación por sus características sexuales. No, es por su sexo. Entonces ellos borran la categoría sexo, pero introducen las características sexuales porque, claro, el cuerpo existe. La realidad se impone. Entonces, esto que tú estabas comentando no es una cuestión casual, es buscado precisamente para que no se comprenda cuál es el objetivo que persiguen. Hay un informe que Suriñe conocerá, el informe Dentons, que es un estudio sobre buenas prácticas en este ámbito de la creación de normativa transactivista. Fue pagado por la Fundación Thomson Reuters para un grupo juvenil con base en Bruselas de juventud LGTBIQ+. Y una de las buenas prácticas que os recomiendan es no explicar demasiado lo que quieren hacer y también unir sus campañas a otras campañas que tengan suficiente reconocimiento y que tengan suficiente apoyo social. Entonces, la autodeterminación del sexo registral de Irlanda, por ejemplo, se produjo de tapadillo con enmiendas cuando estaban preparando la aprobación del matrimonio homosexual. Entonces, como había un gran apoyo social para el matrimonio homosexual y se supone que esto es todo el colectivo LGTBIQ+, pues bueno, pues metemos la orientación sexual con la identidad de género y pum, ya hemos metido un gol. Entonces, esto que ella comentaba, le doy la razón, ratifico lo que ella dice de esta confusión y que no se entiende, pero que hay que saber que es parte de la estrategia. Parte de la estrategia para poder ocultar los auténticos planes y los intereses. Os he mencionado los principios de Yogyakarta, la segunda edición. En la segunda edición del 2017, uno de los artículos quiere que en un futuro el sexo no se recoja en los documentos de identidad. Ahora se está generando muchísima confusión entre pues quién es hombre, quién es mujer y luego están los no binarios o las personas a género y demás, que no existe, o sea, solo hay hombres y mujeres sobre la capa de, vamos, en el planeta solo hay hombres y mujeres, pues está creando toda esta disfunción, en distorsión, toda esta multiplicidad de géneros para que deje de ser un dato relevante y llegue un momento en que desaparezca el dato sexo de la documentación legal de identificación de las personas. Entonces perderemos todas estadísticas de techo de cristal, abusos sexuales, educación, nivel adquisitivo. No se sabrá cómo estarán las mujeres, a quién se viola, quién viola a quién prostituye a quién, porque no habrá
no habrá sexo en los documentos de identidad. Así que es parte de la estrategia. Espero que se haya entendido lo que estaba diciendo. Gracias. Sí, lo de la estrategia. Ay, am, am, si vamos buscando que en la hemeroteca se pueden encontrar muchas cosas y quería aportar algunos datos. Habéis dicho que los campamentos de Bernedo están así hace 15 años, así. Tengo la confesión de una persona que hace 28 años estaba en Bernedo y cuenta que pasaban un hambre atroz, entonces para recibir la merienda tenían que enseñar el culo. Y decía, claro, con 8 años, pues estos son juegos como de campamento, ¿no? Que la gente después, cuando hablas con tu familia y con todo, te dice, qué exageraciones, va, si en los campamentos hacen esas cosas y tal. Pero eso hace 28 años, ¿eh? Y, o sea, ya apuntaban maneras o estaba... Es que en Berría yo encontré que todo esto viene de una escuela de monitores, Urchincha, que es la que ha formado, y dice, hemos formado 8.000 monitores en Euskal Herria. 8.000 monitores. Estamos apañados. Vale. Bueno, y sobre ahora las estrategias que has dicho, también, pues leyendo en el periódico, bueno, aquí en internet, veo que, Yone Goicoechea, que es una profesora de... Yule. Trajo, sí, profesora de filosofía en la universidad y muy activista y tal, claro, trajo a Angela Davis y la llevó a visitar a Otegi cuando estaba en la cárcel, porque hay que unir movimientos nacionales con otros tipos de movimientos de liberación. O sea, y viene esto ya de atrás. Lo que pasa es que se está metiendo. Yo soy profesora en un instituto y los niños de 12 años, claro, te preguntan, ¿y tú qué piensas de todo esto? Porque con 12 años vienen de primaria, enseñanza primaria, completamente aleccionados. De que pueden ser chicas o chicos y que ya descubrirán ellos. Pues todo esto de que se les asigna un sexo cuando nacen, ¿cómo que cuando nacen? O sea, tú cuando eres concebido ya tienes... todo esto, ¿no? Ya sabéis. Y es tremendo porque los niños piensan que lo contrario es cortar la determinación que ellos tienen sobre su persona. Y ahí hemos visto libros en las bibliotecas escritos desde niños de 4 o 5 años que te explican esto como técnicamente. La sexualidad es una pequeña diferencia irrelevante, luego tú eliges y, bueno, no me quiero enrollar más, pero es gordo esto porque además viene desde muy alto porque esto no lo hacemos, no nos dicen en los programas a los profesores, mirad, en ética tenéis que dar esto. No, son empresas afines, bueno, son empresas preparadas para esto, con el programa, y tienen que explicar esto. Entonces, es muy difícil. Y luego hablas pues con los orientadores, tenemos que tratar esto y tal. Bueno, es por la libertad, por la integración de las diversidades y todo esto. Es una secta. Las sectas en realidad se juntan en un respecto a una idea y un montón de mentiras, buscar enemigos que hagan cohesión y luego hay unos intereses económicos fuertísimos. O sea, es del libro. Perdón. ¿Puedo decir algo? No sé si os habéis dado cuenta, claro, el País Vasco, como está el tema, claro, del pueblo vasco. Yo soy valenciano parlante, es una pena, no sé decir nada en euskera más allá de caixo. Pero en Escocia está el Partido Independentista de Escocia está totalmente capturado. En Cataluña, sabes que es otro territorio comanche. Entonces, se han metido mucho con todos los partidos. Por ejemplo, en Valencia, Compromís es más transactivista que el PSOE, que es bastante transactivista el PSOE, pero Compromís, que es el grupo como más nacionalista que tenemos por aquí. Entonces, han metido la idea de que esto de la autodeterminación de los cuerpos tiene que ver como la autodeterminación de los pueblos.
Entonces, en todos los movimientos independentistas se han metido bastante. En Escocia, que es donde más locura hay en el Reino Unido con este tema, el partido independentista está fatal, está colonizado hasta las trancas y, y entran por ahí, como tú decías. Y sí que hay una asociación, por eso en el País Vasco esto está desde arriba. No sabemos exactamente con qué fin, pero está claro que no es un movimiento social como cualquier otro. Para llegar a la aprobación del matrimonio homosexual se tardó muchísimo. Para la aprobación del divorcio, muchísimo. La ley de violencia de género, muchísimo. Entonces, los movimientos sociales han estado empujando por el reconocimiento de derechos y demás. Y esto de repente brota. No sabes de dónde, brota y ya es ley. Hay mucha gente en España que no sabe que tenemos la ley trans y hace casi 3 años que la tenemos. Entonces, eso tiene que decir algo en cuanto a que se está muy cerca del poder y que se está redactando la normativa a espaldas de la ciudadanía, porque no es una demanda social. No es una demanda social. Entonces tienes toda la razón, tú también lo estás viendo y espero, bueno, que te pongas en contacto con las compañeras de Dofenco porque precisamente ellas están, su trinchera, su trinchera es todo el entorno educativo que desde primaria hasta universidad, porque, bueno, en la universidad tú decías esta escuela o esta academia o centro de formación de monitores, la universidad está produciendo profesores queer de todos los niveles. Esto empieza en la universidad hace muchos años y entonces salen los licenciados, las licenciadas o las personas que van a dar magisterio a tope con el tema queer y este desarrollo. Que, uno, lo que tú dices con la compañera que ha hablado antes, es todo mentira y se me es al revés. Dicen que esto es el libre desarrollo de la personalidad. Y es al revés. No dejar a un niño jugar con muñecas y decirle que es niña es impedirle su libre desarrollo de la personalidad, que haga lo que quiera el niño. Y la niña que quiere jugar a karate, o sea, quiere practicar karate, jugar a fútbol o lo que sea, con esta gente ni habrá mujeres bomberas y vamos, no, Rudolf Nureyev o Billy Elliot, la película, no queda, son todas niñas trans. O sea, es tremendo la manipulación y la tergiversación que están haciendo a espaldas de la sociedad sin que sea una reclamación social bruta y ya está. Con lo cual alguien ha estado ahí financiando todos los cursos y toda la formación de tantas generaciones de monitores, de profesores y demás. Eso habría, seguimos investigando, seguimos investigando. Un poco las respuestas. Hay muchas preguntas. Y Pasuriña también. A ver, aquí. Ah, sí. Vietan ahí. Micro. Sakatu behar zaio? ¿Eh? Sakatuta. Ni sakatu behar zaio? Es. Va. Bueno, yo quería mencionar un detalle importantísimo. Es muy escasa la gente que se da exactamente cuenta de qué es lo que está en marcha y de qué calado y de qué amplitud y con qué objetivos se está dando. Lo resumo. Estamos en una guerra. Es una guerra cognitiva, entre otras muchas cosas, y sobre todo. Entonces, en una guerra hace falta munición, hacen falta armas y hace falta tropa. Esto que estamos aquí exponiendo es una de las municiones que se están utilizando. Es munición ideológica. Los colectivos de los que se sirven son las armas. Y los colectivos son los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales y las personas que tienen sufrimientos tremendos derivados de casos de todo tipo, muy humanos, pero que les ponen en una posición ideal para ser tropa e ir, digamos, a arruinar su vida al frente. Y finalmente, lo que queda es el papel de la ciudadanía que asiste ante todo eso basándose en la información que le dan los medios, que es el parte de guerra del ejército enemigo. Entonces, esto que yo he expuesto aquí en 2 minutos, la gente no lo concibe, no se entera. Hay varias armas en marcha ahora mismo, son armas de exterminio. En este caso es un arma de exterminio de la mujer, de la madre biológica,
de la crianza por medios naturales, y todo esto son, digamos, pasos intermedios que vienen de muy lejos y de los que cabría hablar muchísimo, pero no es el momento. Entonces, con esto creo que es suficiente. Hay más temas en esto, y lo ha explicado muy bien, pero hay más cosas en esto. Una es hasta dónde nos pueden hacer llegar. Es decir, si yo me creo que ese señor que está ahí es una mujer por arte de magia, porque él lo siente, porque él no sé qué, y yo tengo que dejar de creer en lo que ven mis ojos y en lo que dice la ciencia para creerme eso, que es una religión, efectivamente, todo esto es una religión. Si pueden hacer que yo haga ese juego, pueden hacer conmigo lo que quieran. Porque yo ya dejo de utilizar un pensamiento crítico, yo dejo de utilizar la filosofía, yo dejo de utilizar el razonamiento, yo dejo de utilizar mi propio cerebro, mi propia razón, para plegarme a un pensamiento mágico y absurdo, que no sabemos de dónde viene, y entonces van a poder hacer conmigo lo que quieran. Me van a decir que la tierra es plana, que el agua no moja, que el fuego no quema, y lo que haga falta, porque nos lo vamos a tragar. Esto ha empezado con las mujeres, pero no se va a parar en las mujeres. Y la gente que no le da importancia, porque esto va, como solo nos afecta a las mujeres, que son las que las jodemos siempre, ¿sabes? Nos da igual, no saben que van a ir a por todos los demás. Porque esto, entre otras cosas, además de lo que os acabo de decir, de que sea un movimiento contra la razón y a ver hasta dónde pueden llegar con nosotros, es un movimiento para acabar con todo lo colectivo. O sea, es el colmo de la individualización. Ya no hay ninguna lucha colectiva, ya no hay ningún colectivo. Cada persona es un mundo. Ya no hay ninguna certeza, ninguna verdad, ni nada en común con el otro. Todos somos súper especiales, mega especiales y mega únicos. Y cada uno somos un género y somos una forma de tratarnos. Y perdidos en esas mierdas, destruimos cualquier posibilidad de acción colectiva. Lo han hecho con el feminismo. Han dejado el feminismo como un erial en todo el planeta y estamos restaurándolo y recuperándonos y levantando la cabeza. No sé si recordáis lo que fue Bilbo en 2018, esa huelga feminista, esas imágenes que recorrieron el mundo de miles y miles de mujeres en Bilbao gritando por el feminismo, pues ahí fue el principio del fin, no se ha vuelto a repetir. No se ha vuelto a repetir jamás. Y tardará muchos años en volver a repetirse esa imagen. Pero eso va a pasar con todos, ¿eh? Eso ya está pasando con los sindicatos, ya está pasando con cualquier tipo de acción colectiva. Este individualismo extremo nos lleva a eso, a dejar de un lado la razón y dejar del otro la colectividad. Y eso solo nos lleva al pozo, al pozo más profundo de lo que quieran hacer con nosotros. Pues brevemente, por lo que decía Pachi, luego la gente que lo busque en Google porque lo va a encontrar. Hay un hombre en Noruega que se identifica como mujer minusválida. Está perfectamente de salud, pero va a todas partes en silla de ruedas. Se identifica como discapacitado. Y hay otro señor en Canadá de 50 y pico años que se identifica como niña adolescente y nada con niñas de 13 y 14 años y se mete con ellas en el vestuario. Con lo cual desaparecen las definiciones de pedófilo, desaparecen las definiciones de todo. Y como dijo Sheila Jeffries, la fundadora de mi organización, que os invito a buscar el vídeo en YouTube, hace 3 años o 4, dio una charla en la que decía que todo el sistema de derecho internacional de derechos humanos está en peligro por las políticas de autodeterminación, porque si yo puedo ser una mujer negra minusválida, pues ¿dónde está la protección de las personas, de las minorías o de las personas que tienen, pues sí, un problema físico? O sea, buscad estos dos casos que estaréis pensando que me lo invento, pero no. En Noruega, un señor que se identifica como mujer minusválida y que va en silla de ruedas, y en Canadá, Tiffany no sé qué se hace llamar, que es profesor universitario, Tiffany, nada con las niñas porque se siente adolescente. Y ahí está el señor de 52, 3 años con las niñas en el vestuario. Eso es abuso sexual infantil, ¿eh? Imaginaos. En natación. Te tienes que quitar y poner el bañador. Ahí lo dejo.
Sí. Bueno, sí, así es, ¿no? Bueno, la pregunta es poco, en este caso la pregunta es para Suriñe, también, aunque también la otra ponente podría No te decir oigo. algo sobre el tema, ¿no? Se me oye ahora, ¿no? No, yo no te oigo Ah, casi. bueno, un poco. Si no me levanto yo, me Bueno, acerco. vale. Sí. Bueno, vuelvo a repetir, el tema es terrible, ¿no? Como ha comentado un compañero en estos momentos, es la confusión de lenguas lo que se está creando en la sociedad. Y la pregunta que quería hacerte es que has pasado, debido al desarrollo, una cosa que ha pasado totalmente desapercibido, y es el hecho, por ejemplo, concreto, que el Endacari no tiene otra cosa tan más importante que decir que ya ha pasado la época de que los niños tengan pene y las niñas tengan vulva, que eso ya es pasado, es añejo, zarquitua, baita. O sea, es terrible que ese señor no tenga otro lenguaje para tratar de temas que suponen a Euskal Herria, el desarrollo de Euskal Herria. Sabemos todo y los partidos están haciendo lo mismo. Nos preguntamos quién maneja, qué es lo que hay tras todo este sistema donde los políticos han plegado, sabemos quién son, se han pegado a unos poderes que se nos oculta porque tanto radio y televisión están totalmente sometidos. Y entonces lo que hay que denunciar, porque en cualquier situación, nosotros hemos tenido situaciones de este tipo, vas al ayuntamiento, es decir, un silencio total a todo esto. Entonces, la pregunta es, para el otro ponente, ¿quién maneja todo este tinglao? ¿Quién está? ¿Sabemos la ONU o la Agenda 2030? Gracias. Pues desde Soros, la USAID, esto nació en las universidades de Estados Unidos, arropado por todas las corporaciones farmacéuticas médicas, pero por todo el mundo con dinero, que es el que dirige nuestros destinos y dice a dónde vamos a ir, para lo que hemos dicho antes, para idiotizarnos, para descolectivizarnos y para poder hacer con nosotros lo que nos diera la gana, aparte de que aprovechan para enfermar y esterilizar a generaciones de jóvenes con problemas mentales. O sea, que son ni Mengele, ¿eh? Ni Mengele. O sea, esterilizar y enfermar a jóvenes con problemas mentales de cualquier tipo. Dice una mujer feminista, dice que el mundo se divide en dos tipos de personas. Las que saben que Manolo, cuando se hace llamar Maripili, sigue siendo Manolo y es un hombre y lo dicen, y las personas que saben que Manolo, que se hace llamar Maripili, es Manolo y es un hombre, pero no lo dicen. O sea, realmente no hay nadie en el mundo que se trague esta basura. Esto es el traje del emperador. Lo que hay es un miedo terrible a decir la verdad, porque es un miedo además terrible y es un miedo real, porque hay consecuencias reales en el mundo. O sea, hay sobre todo mujeres, compañeras, que son despedidas de su trabajo, que son acosadas, que son amenazadas, incluso de muerte, que son perseguidas. O sea, hay riesgos muy reales, luego aparte del puramente social, ¿no? De sufrir rechazo en tu entorno social. Esto es así. Y luego, pues eso de privilegios de los políticos, ¿no? No sales en la foto, pierdes el puesto, pierdes la oportunidad, porque todo el mundo está en esto porque se ha regado con abundante dinero, con muy abundante dinero. Bueno, yo el otro día me puse una sopa de sobre y me salió un trans. O sea, quiero decir, tú ahora pones una serie, una película, una noticia, están absolutamente en todas partes. Nosotros hemos conocido tantísimas, pues ahora están en todas partes. Eso no lo ha conseguido ningún movimiento social a ese nivel y a esa velocidad y con esa intensidad, jamás, jamás. Y esto es porque esto está regado de pasta porque hay muchos intereses muy oscuros detrás. Y vienen sobre todo pues, de las personas que realmente manejan el mundo y quieren llevarnos a que seamos lo más manejables posibles para ellos. Eso es lo que quieren y eso es lo que están consiguiendo. Sí, no, bueno, lo de buscar
las donaciones de la Arcus Foundation. Arcus Foundation fue creada por John Stryker, que es un hombre homosexual, heredero de el fundador de la Stryker Corp, que es una industria, es una empresa de la industria farmacéutica muy potente y entonces, bueno, pues tiene muchos intereses en la industria médica. Luego la Ford Foundation, la Rockefeller Foundation, la Gates Foundation y también Open Society Foundation de George Soros, estamos hablando de las grandísimas, grandísimas fortunas de todo el mundo, están financiando todo lo LGTBIQ++, que se les pone por delante. Entonces, esto no es un movimiento social. Ellos en sus memorias anuales sí que tienen los datos de van financiando esto y coincide que George Soros financia todo lo de transactivismo que se le pone por delante a través de la Open Society Foundation y todo lo que tenga que ver con la regulación de la prostitución. Es un enemigo del feminismo declarado, financia todos los paraguas rojos que se le ponen por delante y está financiando esto a la vez, con lo cual quien diga que son políticas feministas es mentira, porque son políticas siempre en contra de los principios feministas y en beneficio de la industria, que además, como os va a esterilizar un porrón de personas, luego va a sacar tajada de la explotación de las mujeres a través de los vientres de alquiler, porque está generando demanda de todas estas personas que no se van a poder reproducir de ninguna manera. Y entonces, bueno, la industria de los vientres de alquiler es la misma industria especialista en hormonas y en el aparato sexual y reproductor. Entonces, bueno, o sea, es una pasada. Bueno, a ver, bueno, la pregunta es ¿qué podemos hacer, no? Y yo me puedo decir que podemos usar la ciencia que tanto nos molesta, por lo menos a los que estamos aquí, y usar, por ejemplo, al antropólogo José Miguel Baranderán, que cuando suma cadáveres, suma dos géneros, mujer, hombre, macho, hembra. Dentro de 200, 300 años, los antropólogos de la época, ¿cuántos géneros se sumarán? Bueno, ahora ya hay Perdona, ¿cuántos esos se sumarán? eso. Tener cuidado de no confundir sexo y género. Ya hay antropólogos y arqueólogos actualmente diciendo, por ejemplo, se descubrió este año pasado un esqueleto de una mujer vikinga con escudo, lanza y armas. Era una mujer guerrera, era una mujer vikinga guerrera y ya empezaron arqueólogos y antropólogos a decir que probablemente era un hombre trans. Porque las mujeres... No, pero reís, pero es que esto es en serio. Es que esto es en serio. Es que esto es en serio. Ahora se está diciendo que todas las mujeres que a lo largo de la historia han sido guerreras, han batallado, han combatido, se han salido de esos estereotipos de género y que conocemos historias de esas mujeres, ahora están queriendo reescribir además la historia y decir que esas mujeres eran hombres trans. O sea, eso es así, o sea, eso está pasando ya, no lo veremos, ya lo estamos viendo. Lo que podemos hacer... Perdona, Amparo, antes de que se me olvide, perdóname, cariño. Lo que podemos hacer, apoyar a las feministas, a las asociaciones feministas de vuestro entorno, a los partidos feministas. Y luego, aparte de las asociaciones feministas, apoyar a todas las asociaciones como Babestu, como Dofenco, como Verdinesi, como todas las que están trabajando para revertir esto en el ámbito educativo, que es el más importante, además, el primigenio, el primordial, en la primaria, en la educación, que es donde se forja todo esto. Pero apoyar y apoyar y apoyar y no callar. En la medida en la que podáis, no callar. Cuando surja esta conversación, cuando surja este tema, si podéis, hablar y decir la verdad y lo que pasa. Y os sorprenderá, porque cuando la gente que no se ha parado a pensar en esto, piensa en esto y le da una vuelta, ya eso no tiene más. Eso es como lo de ponerse las gafas moradas, no tiene marcha atrás, ¿eh? O sea, cuando piensas no puedes despensar. O sea, cuando entiendes no puedes ya dejar de entender. Perdón, Amparo. No, solo era apuntar, es que pensaba que habías acabado. Apuntar en lo que decías porque Juana de Arco es un hombre trans, se cortó el pelo y se fue a la guerra, se vistió de soldado. Y Hatshepsut, la reina faraón de no sé qué dinastía en Egipto,
Era un hombre trans, porque ya, pues, como en aquel momento del tiempo había uno de los atributos del poder era el cetro, la corona y también había una barba, pues ella se puso una barba postiza porque así, bueno, pues ella ostentaba todos estos atributos de poder y podía regir sobre su pueblo. Pues es hombre trans. Entonces, solo nos dejan a las mujeres sexualizarnos en vientres de alquiler, prostitución y cuidado del hogar, los cuidados y demás. Son más rancios que la sección femenina de la Falange Española. Es espectacular la mentalidad tan rancia que tienen respecto de qué consiste ser hombre y qué consiste ser mujer. Es espectacular. Ya tenemos que acabar. La última pregunta. Ya sé, yo ya estaba ahí. Os paso aquí, el que quiera información de Babesto. Ah, Aunque es muy poco lo que quiero decir, una amiga además tiene... bueno, breve y luego... Eman, ¿ve ahí? Tenemos, Ve ahí, Eman. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Así o así? Yo quiero dar unos datos. Uno tiene dos datos estadísticos. Uno de ellos tiene que ver con el costo económico público que nos supone la transición de género, ¿no? Tiene que ver los primeros 5 años, desde que se empiezan con los bloqueos de pubertad, $500,000 per cápita, por cada niño o por cada adolescente que se inicia en esto. En los 5 primeros años, si no me equivoco, son €500,000 lo que cuesta per cápita. Los próximos siguientes años, no sé hasta cuándo, al total, $1,500,000. Quiero dar otro dato. Bueno, no, esta vez pregunto un dato que tiene que ver con el costo de vida de las personas que transicionan, que es el índice de suicidios. Este no lo tengo yo, por eso os pregunto a ti, Amparo, o a ti, Suriñe, pero quiero dar otro dato por mi cuenta, que es, yo llevo muchos años escribiendo a la prensa y me publican mucho, tanto Berría como Gara, me publican prácticamente todo, menos en este tema. Llevo 50 años escribiendo, habré publicado más de 500 artículos en total, y precisamente este mismo año no, que estamos en el 26, justo el año pasado, en 2025, 2 que tienen que ver mucho en este tema, y nombro a Dofenco, nombro también a Babestu, y así, una serie de cosas, doy datos y me los han censurado, tanto Berría como Gara. Entonces, la última que quería decir es, a la pregunta, se ha hecho mucho relato aquí, pero para mí importante es el por qué y el para qué. Es el diagnóstico y la solución. El relato está muy bien, os agradezco, pero el por qué, ya se ha comentado aquí, es dinero, mucho dinero. Pero el para qué, para mí, tiene mucho que ver con la normalización de la pedofilia. También. Y en esto Holanda está a la cabeza con el ministro de Justicia, que es un gran pedófilo, y él mismo fomenta la fiesta pedo, que se celebra anualmente en Holanda, y una serie de cosas que tiene que ver con la pedofilia, y no está tan castigado y está muy normalizado allí también el incesto. Y estas son cosas muy peligrosas. Mucho. Y yo creo que ahí hay que poner el foco, en la pedofilia y en el incesto. Que los dos tienen que ver hasta con bebés. En Alemania se ha hecho un vídeo en guarderías, que no me acuerdo ahora cómo se llama, seguro que Amparo tú lo sabéis, y ha sido un escándalo. Entonces, a raíz de eso, pues lo tengo aquí escrito, pero no es bueno. ninguna sorpresa, porque en Alemania en los años 70 se hizo un experimento sociológico que fue entregar en adopción niños huérfanos, no bebés, o sea, pero bueno, niños huérfanos que era poco probable que encontraran familias de adopción, entregarles en adopción a pederastas. Eso lo hizo el gobierno alemán en los años 70. Claro, el resultado del experimento os lo podéis imaginar, ¿no? Pues eso se ha hecho ya en Europa. Quiero decir, sí, ha habido muchos intentos de generar partidos políticos defensores de la pederastia. Y de hecho, hay gente que en las letras LGTBIQ+,
mete el acrónimo MAP, que es en inglés persona atraída por menores, como una orientación sexual o una identidad, ¿de acuerdo? Generalmente como una orientación sexual. Se quiere hacer ver, o sea, la ventana de Overton no es que nos la estén desplazando a la derecha, ¿vale? Es que la han tirado por el precipicio. Y es lo que están haciendo, o sea, es lo que están haciendo. Y lo del MAP es eso, es directamente la pederastia. Cuando veáis en carteles de asociaciones LGTBIQ+, o determinados eventos o de tal, mariposas, ese es el símbolo MAP. Ese es el símbolo de la pederastia, ¿vale? Son gente que se reivindica y quiere que veamos normal, como una orientación sexual, etc. Y de ahí viene también el hincapié que se hace cada vez más desde el pseudofeminismo que nos quieren vender en el tema del consentimiento, que siempre se relaciona con es que los menores consienten. No, señores, los menores no pueden consentir. Los menores no pueden consentir. Porque consentir significa en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y igual que las mujeres muchas veces tampoco podemos dar nuestro consentimiento en igualdad y no vale de nada un consentimiento y hay que tener en cuenta muchísimos factores. Con los menores es tajante, pero no, por eso quieren introducir el tema del consentimiento, para que nosotros nos vayamos adaptando a ese concepto de, bueno, pues los menores tienen sexualidad, los menores viven tal, los menores pueden consentir, etcétera. Es cierto lo que dice él. Está también ahí todo el tema pederasta metido, y muy metido. Tenemos que acabar. Perdón. Ya porque hay que recoger. Vaya, bueno, simplemente, yo como feminista os doy las gracias de que seáis tan valientes y de haber venido aquí. Aquí es un territorio comanche, vamos, quiero decir, está copado. Ni en la casa de la mujer se puede entrar defendiendo el feminismo. No. Y es curioso que tengan que venir las feministas a hablarnos de precisamente cosas humanas. Ya va siendo hora de que todos, hombres y mujeres, estemos ahí, defendiendo lo que estamos defendiendo las feministas, que son derechos humanos de verdad. O sea, que no se puede estar precisamente traficando ni con niños, ni con mujeres, ni con las personas vulnerables. Y las mujeres, las feministas, hemos estado ahí con la pancarta y siempre, bueno, esas locas, esas tales, esas exageradas. Empiezan por eso. Y yo aquí la primera vez que fui a poner hombre, mujer y otros, bueno, aquello ya dije, no puede ser. Pero aquí se nos ha ido la olla, ¿o qué? Pues eso ya hace tiempo y mira dónde estamos. Bueno, nada más porque tenemos poco tiempo. Bueno, os animo a que entréis en el canal de Babestu. También si queréis participar en el grupo de Babestu, porque hay mucho trabajo, hay que hacer charlas, hay que ir a los colegios, hay que estar con los directores y directoras, decirles lo que está pasando. Si queréis colaborar a alguien, nos dejéis aquí vuestro email. Y si queréis contactar con nosotros, el email es muy fácil, es babestu. Esta es la discapacitada. .me. Esta es la discapacitada, ¿verdad, Amparo? Bueno, pues un saludo. Exacto. Lo he buscado para que vierais que no me lo invento, entonces fijaos. Si me permitís solo un segundo. Por esto de las Olimpiadas de la Opresión, claro, no quiere ser un hombre cis. Fijaos que es un hombre hetero, está en inglés la noticia, que tiene pareja, mujer, tiene 2 hijos con ella, y entonces es opresión, ahora este hombre se siente oprimido por ser mujer, trans, lesbiana, discapacitada, 4 en 1, y es un señor sano, pero va en silla de ruedas y dice aquí que trabaja en finanzas, pero tiene múltiple discriminación por mujer, trans, lesbiana, discapacitada. Y cierro. Amparo, tenemos que... Comprendido, comprendido. Muchísimas gracias y disculpad todo lo del día de hoy. Bueno, un abrazo. Gracias. Me alegro. Muchas gracias. Ya hablamos, Pachi. Hablamos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por todo. Hasta luego.